Hola, ¿qué tal? Vamos a ver el método Gauss-Jordan. Este método se realiza en dos pasos que se repiten tantas veces como sea posible hasta llegar a la solución simultánea de las ecuaciones para cada una de las variables. Este se realiza en dos pasos. El primero, se normaliza la matriz, esto es, la diagonal principal se va convirtiendo en unos. Segundo, se reduce la matriz, es decir, se van convirtiendo en cero los demás elementos hasta llegar a los resultados en la última columna. Y tenemos nuestro sistema de tres ecuaciones con tres variables. La primera es 2x más 4y más 3z igual a 3. La segunda, 10x menos 8y menos 9z igual a 0. Y la tercera, 4x más 4y menos 3z igual a 2. Entonces, primer paso, se coloca la matriz aumentada y se comienza a normalizar. ¿Cuál es nuestra matriz aumentada? Bueno, pues es la matriz de coeficientes con sus resultados. Comenzamos ahora normalizando. ¿En qué consiste normalizar? Bueno, en ir armando los unos en la diagonal principal. ¿Qué quiere decir esto? Que el número 2 lo tenemos que convertir en 1 y colocarlo en el primer elemento, ¿va? Entonces, para convertir el 2 en 1, tenemos que dividirlo entre sí mismo. 2 entre 2 nos da 1. Y tenemos que hacer lo mismo con los demás coeficientes para que no se altere nuestra ecuación. Entonces, 4 lo vamos a dividir entre 2 y nos da 2. 3 entre 2, 1.5 y 3 entre 2, 1.5. Bien, aquí ya normalizamos, que fue obtener el 1 en la primera fila. Los demás elementos pues pasarán igual, sin alteración, ¿verdad? Este es el primer paso. El segundo paso consiste en reducir, esto es, obtener los ceros de los elementos de la columna que ha sido normalizada. Y se repite el proceso hasta llegar a la solución. Entonces vamos a reducir, tenemos nuestra matriz. La primera fila donde ya normalizamos pasa igualita. Y lo que hacemos es convertir en ceros los elementos de la columna donde está el 1. ¿Sí? En esta columna. Entonces lo hacemos con el número 10. Para convertir el 10 en 0, bueno, pues tenemos que restarle la misma cantidad multiplicada por 1. ¿Sí? Entonces era 10 menos 10 por 1, pues nos da 0. Y hacemos lo mismo con los demás elementos, ¿vale? Le vamos a restar la misma cantidad, el 10. Y vamos a ir multiplicando por sus elementos homólogos dentro de la fila donde se encuentra el 1. ¿Sí? Al 1 le vamos a llamar pivote. Entonces, en la fila pivote. Entonces, para el siguiente elemento, ahora el 8, le restamos 10 y multiplicamos ese 10 por 2. Y el resultado nos va a dar menos 28. Siguiente, menos 9 menos 10 por 1.5 nos va a dar menos 24. Y el siguiente, 0 menos 10 por 1.5 nos va a dar menos 15. Ahí ya redujimos la segunda fila. Continuamos con la tercera. Ahora es el número 4. Al número 4 le vamos a restar la misma cantidad. 4 menos 4 por 1. Y esto nos va a dar 0. El siguiente elemento será 4 menos 4 por 2. Y el resultado es menos 4. El siguiente es menos 3 menos 4 por 1.5. Eso nos da menos 9. Y 2 menos 4 por 1.5 nos da como resultado menos 4. ¿Sí? Entonces ahí ya redujimos. Ahora se repite estos mismos dos pasos para la siguiente columna. ¿Sí? La siguiente columna, en el segundo elemento vamos a convertirlo en 1 hasta formar nuestra diagonal.
¿sí? Entonces vamos a normalizar los dos pasos, los vamos a hacer en una sola matriz para no estar trazando tantas matrices, ¿sí? Normalizamos y reducimos. Entonces el primer elemento y la primera columna se pasan de la misma forma, porque ya normalizamos y redujimos. Ahora lo que hacemos es obtener el siguiente 1, que corresponde al menos 28. Entonces tenemos que dividir menos 28 entre menos 28 y eso nos va a dar 1. Pero los demás elementos también tenemos que dividirlos entre menos 28. ¿Sí? Entonces menos 24 entre menos 28 nos va a dar 0.9 y menos 15 entre menos 28 nos da 0.5. Bien, ya obtuvimos el segundo 1 de la diagonal. Ahora tenemos que hacer ceros los elementos de esa columna. Comenzamos con el 2. ¿Sí? El 2 para hacerlo 0 va a ser 2 menos 2 multiplicado por el pivote. ¿Sí? Entonces sería 2 menos 2 multiplicado por 1 nos da 0. Siguiente elemento, 1.5 menos 2, ¿sí? Será 1.5 menos 2 multiplicado por su elemento homólogo en la fila pivote, por 0.9 nos va a dar menos 0.2. Y el siguiente es 1.5 menos 2 multiplicado por 0.5 nos va a dar 0.4. Siguiente 0 corresponde al menos 4. Entonces, para hacerlo 0 es restarle la misma cantidad multiplicada por 1, ¿sí? Que será menos 4 menos menos 4 por 1 nos va a dar 0. Hacemos lo mismo con el siguiente elemento, menos 9 menos menos 4 multiplicado por 0.9 nos va a dar menos 5.6. Y el último elemento, menos 4 menos menos 4 multiplicado por 0.5, el resultado es menos 1.9. ¿Sí? Esto ustedes lo pueden estar comprobando en su calculadora. Bien, entonces ya aquí obtuvimos la segunda columna normalizada y reducida. Continuamos con la tercera columna. Armamos nuestra siguiente matriz. Las columnas normalizadas y reducidas pues van a pasar igual, ¿verdad? Y armamos el tercer 1, que es menos 5.6. Para convertirlo en 1 lo dividimos entre la misma cantidad, ¿va? Entre menos 5.6, y eso nos va a dar la unidad. Y el otro elemento, el menos 1.9, también tenemos que dividirlo entre menos 5.6, y eso nos va a dar 0.33. Pues ahí obtuvimos ya nuestra diagonal en unos o nuestra matriz identidad, ¿verdad? Ahora los demás elementos los vamos a convertir en ceros. Entonces 0.9 le vamos a restar 0.9 multiplicado por el pivote. Entonces 0.9 menos 0.9 por 1 pues nos da 0. Y luego 0.5 menos 0.9 multiplicado por el 0.33 nos va a dar 0.25. El siguiente 0 corresponde a menos 0.2. Le vamos a restar la misma cantidad. Menos 0.2 menos menos 0.2 multiplicado por 1 nos da 0. Y el último sería 0.4 menos menos 0.2 multiplicado por 0.33. El resultado nos da 0.5. Y hasta aquí ya terminamos nuestro proceso. Entonces esta matriz pues va a ser igual a nuestra matriz de resultados o de variables. Por lo tanto, la solución es la siguiente.
X va a ser igual a 0.5, Y igual a 0.25 y Z igual a 0.33. Y con esto terminamos el proceso y resolvemos nuestro sistema por el método de Gauss-Jordan.